Buenas noches, esto es Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana y me acompaña mi compañera Mónica González. Esta noche estamos de luto, vamos a hablar del asesinato de nuestro colega Rubén Espinosa y de otras 4 mujeres en la Ciudad de México. No se vayan. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Jesús Robles Malov y con Sashenka Gutiérrez de Fotoreporteros MX y estamos tratando el tema sobre el asesinato de nuestro compañero Rubén Espinosa, fotógrafo de Veracruz, y queremos preguntarles un poco qué es lo que estamos enfrentando ahora los periodistas en México para no ser o más bien ser blanco de este tipo de agresiones. Hay una consternación y acompañada de silencio y miedo en el gremio porque no supimos cobijarlo y no supimos escucharlo, ¿no? Aun cuando había venido constantemente denunciando en este espacio, incluso estuvo hace algunas semanas diciendo que se sentía amenazado. Y también queremos hablar, Jesús, sobre las chicas, ¿no? Que acompañaban a Rubén en este departamento en la colonia Narvarte, sobre Nadia Vera, Yesenia, Alejandra y Nicole, quienes también fueron brutalmente asesinadas. Entonces, bienvenidos y gracias por estar aquí. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que pasa en México para que los fotoperiodistas, los periodistas en general, a pesar de estar hablando y denunciando, no tengamos la atención que se requiere o no sepamos acercarnos a los lugares adecuados para poder pedir esta ayuda? Bueno, yo no soy periodista, yo soy defensor de derechos humanos y me ha tocado ver cómo el contexto en mi país se ha tornado complejo, ¿no? Y complejo y terrible, porque el problema de informar es que parece que hay personas a las que no les gusta que exista información, que exista información abierta, o que quieren controlar la información. Y eso ha tocado de frente, o ha chocado de frente con la profesión, con el ejercicio periodístico. No digamos, en el caso de los defensores de derechos humanos o líderes de movimientos sociales, que podrían considerarse dentro de una democracia oposición. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando del ejercicio periodístico como es la profesión periodística, que lo que hace es buscar información y proponer información a la sociedad, difundirla y ponerla a debate. Ese ejercicio, que es una técnica, que es algo que es muy valorado socialmente, ha entrado en colisión directa con intereses de todo tipo, por eso es complejo. Pero lo que digo del horror es que se asesina con tanta naturalidad, entre comillas, a periodistas, reporteros, informadores en general, que se ha vuelto parte del panorama de México, parte de los informes internacionales, parte de las noticias, pero del lado de nosotros, yo creo que de ustedes, con los que compartimos algunas trincheras, parece que esta historia ya la vivimos cada vez que asesinan a una persona, ahora de Veracruz, con mucha más razón. Pero el dolor se renueva, el dolor, la desesperanza, el desasosiego se renueva cada vez más, aunque parece ser que es una historia que ya vivimos, que ya conocemos. Entonces yo creo que no puede haber, desde el punto de vista social y humano, no puede haber una medición de esto, porque es
son actos que impactan tan profundamente la profesión periodística que no sabemos no sabemos el grado de deterioro que puede significar cada asesinato. Por el lado de una de ellas, Nadia Vera, era activista. Por el lado del activismo también pensábamos que cierto tipo de activismo un poco más cultural, social o estudiantil estaba exento. Ya sabemos desde Ayotzinapa que no es así. Incluso, vamos a decir, un perfil como el de Nadia, de activismo más artístico, puede estar y estuvo eventualmente en el foco. Estamos perdiendo también por el otro lado personas muy valiosas para nuestra sociedad, que se formaron, que aportaron tanto, que trabajaron, como el caso, a pesar de ser muy joven, de Rubén, trabajó en diferentes medios, y a la mitad de su carrera profesional se truncan, y en el caso de Nadia al inicio, ¿no? Sashenka, ustedes formaban parte del colectivo de Fotoreporteros MX, ¿no?, que se creó a partir de que precisamente Rubén vino en octubre de 2013 por primera vez a la Ciudad de México a pedir ayuda por la situación que estaban viviendo en Veracruz. ¿Cuál es la percepción que hay en el grupo de reporteros, de fotoreporteros, que era una comunidad, que es una comunidad además muy unida? Sí, pues el grupo de fotoreporteros incluso apenas se estaba formando, porque surgió por unas agresiones que sufrieron unos compañeros en una marcha, 2 de octubre creo que fue por ahí, y entonces en esa reunión llegó Rubén. Él esperó a que todos habláramos y nos sacáramos los ojos ahí en la reunión, y en la reunión llegó diciendo que él tenía miedo, que él llegó a pedir ayuda de nosotros como compañeros, no sé cómo se enteró de la reunión, porque en el estado estaba sufriendo un acoso terrible. Creo que fue cuando en la plaza en Veracruz hubo un desalojo de estudiantes, a él le borraron las imágenes de su cámara, y a partir de ahí él sentía como que había gente que lo estaba empezando a seguir, que tenía miedo y que por favor, o sea, que los ayudáramos de alguna manera. Esa tarde decidimos que era muy importante como cobijar a los compañeros de Veracruz y pensamos en hacer una acción. Lo que hicimos fue ir y leer un comunicado a la representación del gobierno de Veracruz. Se leyó un comunicado y en señal de protesta para los compañeros nos vendamos los ojos. Eso fue lo que hicimos. ¿Por qué vendarse los ojos? ¿Cuál era la señal que querían mandar? Es como, pues somos fotógrafos, o sea, son nuestros ojos, y que un fotógrafo se vende los ojos era como nuestra protesta, o sea, es nuestro medio de trabajo. Por eso decidimos vendarnos los ojos. Vamos a recapitular un poco lo que ha pasado en estos días desde el jueves de la semana pasada, viernes, ¿no?, que empezamos viernes en la noche que se descubrieron estos 5 cuerpos. El sábado amanecimos en la Ciudad de México con la noticia de que había un multihomicidio en la colonia Narvarte, y a lo largo del día, bueno, fuimos empezando a tener información, primero preocupación por el asunto de que estaba desaparecido Rubén, después tristeza, shock algunos cuando nos enteramos de que estaba confirmado que era uno de ellos, y durante la semana una serie de información de parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal muy a cuentagotas sobre las identidades de las 4 mujeres que también fueron asesinadas ahí. La primera que supimos, no por las autoridades, sino por nuestras propias pesquisas, fue el nombre de Nadia Vera, activista, que había hecho trabajo en Jalapa, y después han ido saliendo otras informaciones muy contradictorias. Y yo les quiero preguntar a ustedes dos, ya pasó una semana, creo que todavía nos cuesta trabajo digerir lo que ha significado esto, pero algo que los dos decían, ¿no?, nos vendan los ojos, ¿no?, cuando nos obligan a quitarnos las cámaras, y el asunto de las agresiones a los que defienden derechos humanos, a los que documentan, a los que están haciendo
estamos viendo en la pantalla ahí imágenes, ¿no?, de las que han difundido en la Procuraduría del lugar y del momento en el que se supone que huyen los que cometieron este ataque. Pero la pregunta es, en concreto, tratando de hacer esta recapitulación muy concreta o muy apresurada, ¿qué significa esto de que a la sociedad, ¿no?, o a los periodistas le venden los ojos, que a los defensores no los dejen documentar? O sea, ¿qué efecto tiene eso en la sociedad, más allá del efecto del que vamos a hablar, que puede tener en nosotros, ¿no?, en el gremio? Sí. Yo quisiera nada más, tomando el ejemplo de la protesta que mencionaba, en la que estuve yo, por cierto, y fue muy, muy fuerte ver como a personas que normalmente no hablan porque pues, no entrevistan, están viendo, como están observando y están tomando las imágenes que puedan informar mejor de una situación, ¿no? Y que tuvieran los ojos vendados, pues fue bastante complicado. La única imagen que puedo yo tener para pensar cómo sería, qué efecto tendría eso, es que nos imagináramos, por ejemplo, un periódico sin fotografías, ¿no? O una revista sin imágenes. ¿Qué sería eso? O un noticiero sin imágenes, sin videos, sin ningún tipo de contexto visual, y pensáramos una sociedad sin imágenes, ¿no? Que nadie ya quisiera dedicarse a esta profesión de ser fotorreportero técnicamente muy especializada y que nos ayuda a ver las cosas que no están cerca de nosotros. Pensemos una sociedad sin imágenes, o con imágenes, solo las imágenes que nos quieran dar. Eso es lo que yo me imagino, por ser una sociedad terrible desde mi punto de vista, ¿no? Sashenka, ¿tú Ay, te imaginas una sociedad sin imágenes? pues para mí es muy fuerte, o sea, yo creo que no. De hecho, creo que en Francia se manifestó un periódico y todas sus hojas no tenían ninguna fotografía. Y cuando yo vi ese periódico, dije, no manches, o sea, fue como muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y no, realmente yo no me podría imaginar algo sin imágenes. Todo es imágenes, o sea, yo todo el tiempo estoy viendo imágenes. Si no tengo mi cámara, incluso estoy diciendo, ay, mira, esto está chido. Y todo el tiempo estoy pensando en imágenes, entonces yo no puedo pensar en una sociedad sin imágenes. Sin información, de movimientos, sí, de cosas que nos aclaren, ¿no? Porque creo que tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir platicando de este tema y de otros que tienen que ver con el asesinato. No se vayan. Totalmente rebelde.
que haya justicia para todos. Y como hace rato decían, esto es culpa también nuestra, porque cuando queremos apoyamos, y si a mí no me importa no apoyo, pero hay que recordar que a lo que me dedique, todos somos seres humanos y tenemos que defendernos y cuidarnos unos a otros. Gracias por estar aquí. Y bueno, desde aquí, Rubén, hermano, me atreví a presentarme porque sé que esto es lo que tú hubieras deseado. Es por lo que tú luchaste. Y te fuiste como un guerrero en la línea hasta el final, y a pesar de todo, te enfrentaste. Te amo, hermano, y que estés donde estés. Pronto nos vemos. ¡Justicia! ¡Justicia! Lo que vimos ahorita es el mensaje de Alma en la protesta del Ángel de la Independencia después de la noticia del asesinato de su hermano Rubén. Y voy a citar ahora a Rubén porque él decía en el programa que estuvo acá, decía: amenazas en Veracruz por asistir a protestas, por defender la libertad de expresión. Y hablamos un poco de esto que mencionó Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, de pórtense bien, ¿no? Unos días antes, incluso mencionando que había varios comunicadores que se dedicaban o que tenían vínculos con el narcotráfico. Y Rubén sale de Veracruz precisamente porque primero sufrió la agresión que sabemos el 14 o 13 de septiembre. 14 de septiembre de 2013. En el desalojo de los maestros, y después sale después de la golpiza que reciben los estudiantes, una vez más, estudiantes y jóvenes involucrados en lucha, ¿no? En un departamento en la ciudad de Jalapa. Entonces, lo único que defendía Rubén era su trabajo por medio de cobertura social, de movimientos sociales. Ese es el vínculo que nosotros podemos dar al respecto con Nadia, quien también fue asesinada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Veracruz? Que ya llevamos 14 personas asesinadas, dedicadas a periodistas, pero también defensores sociales intimidados, porque el caso de Nadia es lo que nos está llevando a que también ella estaba siendo amenazada. Ella denunció también en este espacio, en un video grabado para Rompeviento, que culpaba al gobernador de Veracruz por lo que le sucediera, al igual que Rubén. Entonces, ¿cuál es el contexto de los defensores y de lo que está sucediendo en Veracruz? ¿Qué pasa en Jalapa el 5 de junio, ¿no? Y después él acude a una protesta en la rectoría para cubrir como periodista, como fotoperiodista, el llamado de los compañeros estudiantes, y cuando regresa a su casa empieza a haber movimiento de persecución, de hostigamiento. Vio 2 veces en la mañana y en la tarde al mismo tipo, diciéndole y tomándole fotografías. Entonces esto es lo que hace y que Rubén decida salir, ¿no? de la ciudad de Jalapa. Viene al DF y aquí pues parece que, a pesar de algunos esfuerzos de reunirse con algunas personas, piensa o se relaja, ¿no? Y parece que no van a tener ninguna, pero se vuelve a juntar con nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Veracruz para que podamos identificar con los luchadores sociales también que han sido agredidos, ¿no? Lo que yo trato de reflexionar es que pasa algo que es un patrón que se repite en casi todos los estados del país, que es, en efecto, existe en cualquier democracia el valor de la disidencia. Debería ser un valor ni siquiera criminalizado, sino positivo, porque para que exista democracia debe haber diferentes voces. Si solo hay una voz, pues finalmente no es democracia, ¿no? Y creo que eso no lo ha entendido bien, nunca lo entendió bien el sistema, y menos este gobierno. Simplemente recuerdo las palabras de Peña Nieto cuando regresa de China diciendo: quienes no comparten mi proyecto de nación están en contra del país, lo que es prácticamente negar la posibilidad de que alguien sea disidente. Y el sistema priista es mucho más sutil, es macabramente más sutil, porque no necesita a veces dar instrucciones de golpear o de cerrar un medio o de mandar a agredir a un periodista. Simplemente son silencios, porque claramente este gobierno, incluso desde el periodo electoral, quien opuso la mayor resistencia a Peña Nieto no fueron los partidos de oposición, sino fueron los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes no están dentro del sistema político y no se puede negociar con ellos. Finalmente, incluso los partidos de oposición, como por ejemplo de Morena,
finalmente acabadas las elecciones, dejaron de protestar y se fueron hacia adentro del sistema, es decir, fueron a construir un partido. Pero con los jóvenes, ¿qué negocia si lo que quieren es democracia? Y puede sistemáticamente, Peña Nieto, por un indicador, su Twitter lo toma para dar pésames a todo tipo de personas. Jamás lo ha hecho cuando fallece o es asesinado un joven, con excepción de lo de Ayotzinapa, que fue una presión muy fuerte. Entonces, si él no le parece grave que estos dos periodistas hayan sido, un periodista y un activista, manda una indicación perversa a través de los silencios y por ejemplo, en campaña nunca se pronunció contra los golpes que recibieron los movimientos 132. Entonces, casi está diciendo, está permitido dar golpes, ¿no? Claro, miren, vamos a ver, hablando de esto, vamos a ver el video de lo que ocurrió ese 5 de junio, 2 días antes de las elecciones en Jalapa, que fue lo que documentó Rubén y lo que después, 4 días después, provocó su salida del estado de Veracruz. Estábamos cortando pastel, comiendo pastel porque era el cumpleaños de una de mis compañeras. De repente, pues, normalmente es una zona donde pasa mucha policía, no pasó ninguna. Entraron hombres armados con, pistolas, bats, palos, rompieron la puerta, también rompieron las ventanas y es un cuarto pequeño. Entonces, empezaron a golpearnos rápidamente. Pues yo alcancé todavía a escaparme, pero pues sí, nos golpearon, nos decían que pues ya nos había cargado la verga, que nos íbamos a morir, y muchas groserías, la verdad no recuerdo otra cosa. Varias veces gritaban, vámonos, vámonos, pero no se iban, hasta que ya hubo como una voz definitiva que dijo, ya, vámonos, y se fueron. La verdad se ve que, se intuye que iban en una camioneta porque se vio la luz de cuando se estacionó. ¿En algún momento pudieron ver el rostro de alguno de ellos? No, iban encapuchados, con máscaras, palicates, no pudimos verlos. Había unos sí que sí iban sin taparse, pero fueron los que quedaron afuera. Fue brutal y estaban realmente sin poder hablar, ¿no? Algunos literalmente no podían hacerlo, claro, porque tenían su fractura y demás, y otros, sobre todo las chicas, estaban en estado de shock, entonces no podían dar más datos de los que... ¿Con qué tiempo de diferencia llegó la policía después del ataque? 10 minutos. 10 minutos más o menos. Como saben, persecución también contra otros activistas y periodistas y de movimientos sociales, y creemos que esas organizaciones, pues, estamos seguros porque ya ellos sí se han comunicado con nosotros, han estado respaldando pues el reclamo que se hace. Igual que muchos compañeros, no solamente estudiantes, sino de muchos otros movimientos, especialmente de defensa territorial. Ahorita tenemos un movimiento en la Antigua muy fuerte de defensa del agua y de los ríos, y que ya va por la demanda número 34, ¿no? Oye, de estos 8 estudiantes agredidos hoy en la madrugada, ¿alguno tiene algún antecedente penal o tiene alguna averiguación previa pendiente o algo que usted sepa? Que nosotros vamos, no, tienen buenas calificaciones. Son estudiantes. Bueno, y si las tuvieran malas, yo creo que no merecen que los maten. Si se da cuenta, no hay cordón, nunca fue un ministerio público, está totalmente sola, porque hasta hace media hora un grupo de personas en esta ciudad estuvo sumido en el pánico, ¿no? Y temiendo por sus vidas, porque en cualquier momento pueden ir por ellos, ¿no? Y entre ellos estamos hablando de 8 jóvenes que pues, ni debían ni temían, y pues ahora no tienen casa, ¿no? Unos de ellos, los que puedan ver las imágenes, es un cuarto muy reducido, y pues esto fue un nivel de saña que nada más se tiene cuando se quiere ejercer la mayor cantidad de violencia sin matar a alguien. Mi hijo lo recogieron inconsciente, ¿sí? Lo golpearon con una hazaña que no se imaginan ustedes. Todos los golpes fueron en la cabeza. No tiene dientes, está irreconocible, nada más fracturado de la muñeca, que me imagino que se trató de defender. Entonces, esto es de verdad un ataque. Él sin nada de ver, nada tener, tiene 2 hijos, un bebé de 2 meses.
O sea, él está estudiando, está superándose, trabaja, estudia y está con sus hijos. Entonces no se vale esta represión que es del gobierno. Yo estoy segura que es del gobierno. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en Jalapa el 5 de junio y la documentación de esto fue lo que provocó unos días después la salida de Rubén del Estado ya en unas condiciones terribles. Pero finalmente lo que él nos dice y lo que nos dicen otros colegas de allá es que esta es una situación permanente, ¿no? Acoso, hostigamiento, vigilancia, espionaje. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Qué nos falta para reaccionar? Híjole, yo creo que ya no nos tiene que faltar nada porque ya ha pasado todo. Tal vez, no sé, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas y yo veo a muchos compañeros que ya, o sea, están desesperados. O de plano muchos que dicen, no, es que yo ya no puedo, es que no se puede. Hemos tocado muchas puertas, hemos tratado de alzar la voz de muchas maneras, pero ya, o sea, no sabemos cómo, no sabemos con quién es la persona o la organización correcta para acudir. O sea, no es que tampoco podemos esperar más a que pase otra cosa. Es horrible platicar con algún compañero de allá y que siempre tenga miedo. O sea, el miedo que tienen se siente, se les ve. O sea, no sé qué podemos hacer más. Y que es un miedo que ahora se nos ha extendido en todos lados, ¿no? Pero, y creo que antes de irnos al corte sería bueno tratar de enlazar de esto que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos reaccionado, y hay un silencio del que hablabas de las autoridades en el menor de los casos, porque en otros casos se ponen a atacar a los periodistas y a los defensores, ¿no? Si quieren, después del corte retomamos esto, Jesús, para que nos digas, pues, ¿qué pasa cuando las autoridades no reaccionan? Vamos a un corte. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias.
responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. Bueno, pues ahí está, más claro no podía ser. Este video es un extracto, forma parte de un documental mucho más amplio que hizo el equipo de Rompeviento sobre la situación justo que estaba viviendo y denunciando los activistas, periodistas en Veracruz. Y pues nadie dice claramente, ¿no?, a quién responsabiliza, y lo que tenemos, por lo menos en esta semana, es que el gobernador de Veracruz condena los aberrantes hechos en el Distrito Federal, no los que han ocurrido allá. El gobierno del Distrito Federal, que está pues muy preocupado con el problema que tiene acá, también dice que llegará a las últimas investigaciones, o sea, que explorará todas las líneas de investigación, pero primero se dedicó a criminalizar y a decir que estaban en una fiesta y en una cosa así, pero tampoco está investigando al gobierno de Veracruz. ¿Qué pasa cuando nosotros, ¿no?, la sociedad o el gremio hace y todo lo que puede, y hay estas reacciones de la sociedad? Bueno, lo primero es decir que al gobernador de Veracruz hay que decirle que sí es aberrante lo que pasó aquí, pero eso no hubiera pasado porque ellos si están aquí es porque venían huyendo de allá. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes y otros movimientos sociales para que sean tan hostigados? Simplemente están oponiendo a las privatizaciones, se oponen a megaproyectos que para el gobierno resultan negocios vinculados a la corrupción, ¿no? Eso es lo que les duele y por eso los hostigan tanto. Y si un fotógrafo documenta estos movimientos y en desalojos o en marchas documenta abusos, como es la evidencia de este acoso, pues también se vuelve objeto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ustedes están haciendo gran trabajo, simplemente tener este programa y sus formas de organización y todas las actividades que realizan. Yo sí creo que ya es tarea de la sociedad entender que no es que la muerte de Rubén, de las jóvenes o de cualquier periodista sea especial o diferente. Que, por supuesto, todas las muertes nos duelen, pero el problema es que si cortamos las voces que informan, para empezar, la sociedad se va a poner gris y va a generar se va a ir totalmente de una sociedad informada a una sociedad desinformada propensa al autoritarismo. Y todas las muertes nos duelen. Yo creo que ha sido, dentro de todo lo terrible, positiva la reacción de la sociedad al acompañar, acuerpar a toda la demostración de Rubén, pero hay otro tema que quiero señalar. Al señalar, naturalmente todos empezamos a decir de Rubén, y eso era porque teníamos la información más cerca, ¿no? Cuando supimos más detalles y nombres de las mujeres, incluyendo yo mismo, que nadie era mi amiga, por supuesto, la sociedad, y creo que es positivo, dijo, no solo es Rubén, sino son mujeres, y mujeres que fueron violentadas. Entonces, eso creo que es un dato importante. Temas como esos, yo sí creo que debemos, primero cosas muy concretas, pues ya no, si no podemos juzgar a Duarte, porque no lo podemos quitar, entre ellos se protegen, pues no volverlo a votar, seguirle la pista, en unos años se va a ir, y de verdad, como socialista, ya se acabó su carrera, que no pase como en la guardería a veces, que todos los que estuvieron involucrados acaban siendo hasta gobernadores, como en la actual elección. Entonces, hay muchas ideas que se me ocurren, pero hay cosas concretas que sí podemos hacer, y una de ellas es cortarle el paso en el futuro muy próximo a Duarte. Sí. ¿Algo, Mónica? Esto que mencionaste al inicio, Jesús, es bien importante porque cuando estuvo acá Jesús en el programa decía que la prensa contra la prensa, Rubén. ¿no? Digo, Rubén. Y eso es, esa cita para mí es como muy significativa porque él todo el tiempo mencionaba que le llamaban guerrillero
o fotoanarquista, fotógrafo anarquista, ¿no? Entonces, o incluso que algunos periodistas de allá, de la vieja guardia que él siempre como enfrentó, le decían que los golpes eran parte de los gajes del oficio, ¿no? Entonces él levantó siempre la voz en al respecto, ¿no? Y decir, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo acompaño, incluso quienes estuvimos en el velatorio, acompañamos en la noche el cuerpo de Rubén, escuchamos las narraciones de los compañeros de Veracruz, ¿no? De cómo se expresaban de él, y todo el tiempo lo ponían como un ejemplo al respecto de la honradez, ¿no? De la congruencia y de una persona que se preocupaba por su compa, ¿no? Por su compañero. Y eso es algo que nosotros como fotógrafos apreciamos muchísimo. ¿Cuál es entonces cuando aparece también, o sea, claro que supimos de Rubén en un inicio, pero aparecen 4 chicas, 4 cuerpos, 4 mujeres igual de invisibilizadas como pasa en este país, en todos los estados, en casi todos los estados, y de repente se empiezan a soltar los nombres, ¿no? El primero es el de Nadia, pero también se criminaliza a una chica y luego se pone el narco, ¿no? Cuando dicen Colombia. Entonces, una empleada doméstica que es Alejandra, y otra chica que se dedicaba a Yesenia, que era la que hacía corte de cabello y vivía en el apartamento. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, empiezan por medio de Nicole a decir en la Procuraduría que se está vinculando porque era colombiana, ¿no? La comunidad colombiana se manifestó en contra al respecto enseguida con el embajador acá para decir que esto no puede estar pasando, ¿no? Aunque en México siempre pasa todo, pero ¿qué es, o sea, en términos, qué está pasando cuando se nos vincula a los fotógrafos como fotógrafos activistas, ¿no? Es lo que mencionan en los medios de comunicación, y lo que pasa es que no se entiende que nosotros tenemos fuentes y que esas fuentes pues son nuestros compañeros y que cualquier periodista tiene una fuente. Entonces esa fuente sí te puede poner en riesgo, pero el chiste de un fotógrafo cuando gana, o un periodista cuando gana 3,600 pesos al mes, ¿no? Eso no lo estás haciendo por dinero, ¿no? Estás acompañando un movimiento social por una convicción y por honradez, como lo hizo Rubén. ¿Qué pasa entonces cuando los periodistas estamos así, ¿no? En esta situación, y la sociedad civil piensa que es fácil chayotearnos y que estamos ahí por sacar la chamba, ¿no? Por dinero? Pues yo creo que cuando ya te empiezan a poner etiquetas, es como a Rubén en este caso que le llamaban que era un fotógrafo anarquista, eso lo hace como, se les hace como de una manera fácil, pero no entienden de que uno está ahí efectivamente haciendo su trabajo. Rubén en este caso se especializaba en hacer movimientos sociales y él defendía mucho su trabajo porque tenía como una ética y estaba ahí siempre para cubrir todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé. Perdón. No, pues yo comentando lo que dices es, si vas a cubrir movimientos sociales, pues tienes que estar donde están los movimientos sociales. Es decir, incluso tan cerca como los golpes. Y en ese sentido hay una dimensión humana de todas las profesiones, y yo he visto cómo muchos periodistas, por supuesto, siguen ejerciendo desde la perspectiva y herramientas periodísticas, pero por supuesto hay una creencia, hay un vínculo, hay hipótesis incluso de trabajo, es decir, y no necesariamente es que se vuelvan activistas, sino están cerca de los movimientos sociales porque es lo que deben hacer. Y hay algo que me parece muy importante sobre las investigaciones del gobierno del DF, que también debemos pensar como sociedad primero. Ahora que fui hace unos meses a Argentina, pues piensan lo mismo que pensamos nosotros en general de los colombianos, de los mexicanos. Es decir, en Sudamérica pueden llegar a pensar las sociedades que nosotros somos narcos todos, y eso pues es absurdo, y hay que pensar miles de nuestros paisanos que están en Estados Unidos cómo los tratan. Y un ejemplo que se viene más a la mente, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido decirle a Gabriel García Márquez, que vivió tantos años en México, que era un narcotraficante. Es decir,
Yo creo que hay que eliminar esas barreras, saber que esta comunidad colombiana ha traído inmensos beneficios, simple y sencillamente como de haber tenido tantos años a Gabriel García Márquez, entre otras muchas cosas, y hay que defenderlos porque nos estamos defendiendo también a nosotros, a la idea de poder ser migrante y extranjero. Yo creo que eso hay que desterrarlo y proteger proteger cualquier tipo de actividad contra el racismo, la xenofobia, que somos muy propensos. Nos es más fácil pensar que es algo tan grave que lo trajeron los colombianos a que es algo que es de un gobernador que está aquí cerca, ¿no? Es la salida fácil, ¿no? Es la salida fácil. O sea, es mucho más fácil decir, bueno, es que estaban en una fiesta, estaban enfiestados y pues como estaban ahí chicas excedidas, imagínate, 4 chicas con un hombre, ¿no? Y una colombiana, no, bueno, pues es que ahí hay una conexión, pero uno tendría que exigirle a estas autoridades un poquitito más de profundidad, ¿no? Un poquitito más de astucia y un poquitito más de amplitud para empezar a hacer investigaciones que realmente nos den respuestas coherentes. Ahorita que regresemos del corte, yo creo que deberíamos un poco hablar al respecto de qué pasa si no hubiésemos movido o se hubiese empezado a investigar que estaba Rubén ahí. ¿Qué hubiera pasado con eso? Sí, con ese Twitter de sin embargo, o con las notas de las fotografías de 5 cuerpos en la colonia Narvarte, ¿no? Y también ver un poco el trabajo de Rubén, ¿no? A ver qué tan anarquista era. Vamos a un corte y regresamos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo, y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Tuve que salir fue un 6 de junio, ¿no? Salir de mi casa del trabajo. Por la mañana había una persona que me miró fijamente, no le presté atención, me fui a trabajar como normalmente lo hago. Al regresar a mi casa, un compañero me avisa que hay estudiantes en la rectoría que tienen una reunión con autoridades de la universidad, ¿no? La Universidad Veracruzana. De la Universidad Veracruzana. Entonces me avisa por Facebook. Yo me desplazo hacia allá como a las 3 de la tarde, ¿no?
Al momento de salir veo 3 tipos que están en la esquina de mi casa con un taxi prendido, ¿no? Noté su presencia porque era muy notoria, ellos querían que yo los viera, ¿no? En otra esquina estoy esperando un taxi porque ya iba tarde y al momento de levantar la mirada veo que uno de ellos me toma una foto y me hace una seña de como que quiero, ¿no? ¿Qué pasa? Me subo al taxi y caigo en la cuenta de que ese tipo fue el mismo que yo vi por la mañana, que se me había quedado viendo. Era un tipo con una playera azul de un equipo de fútbol, unas bermudas blancas y unos zapatos de vestir. Alto, moreno. Alto, sí, era corte militar, personas que no son de ahí porque, bueno, yo vivía en el centro y ubicas a la mayoría de gente, ¿no? Entonces llegué a Rectoría, vi a 3 compañeros ahí, les comenté, me sentí un poco más tranquilo al hablarles de eso. Esperamos a que salieran los estudiantes para las entrevistas y las fotos, y de ahí nos fuimos a un café. Teníamos un evento a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo. De ese último evento salimos a las 7:30 de la noche. Entonces cada quien agarró su rumbo para su casa. Yo iba caminando sobre la calle Jalapeños Ilustres hacia mi casa y traía el iPad de fuera porque estaba pasando las fotografías. Eso veo que vienen 2 tipos de frente, igual con una pinta porteña, pero todos de negro con bermudas y zapatos tipo Crocs. Al momento de pasar yo sentí que ya la agresión venía hacia mí, me pegué a la cortina para que pasaran ellos y yo sentí su respiración en mi cara, ¿no? Entonces, camino, se pasan camino, volteo a verlo, él me sigue viendo y unos metros más adelante hay otros 2 tipos. Uno estaba distraído con un teléfono, si no mal recuerdo, y el otro me estaba viendo. Le avisa con el codo que vengo yo, con la mirada, y no quise cruzarme en la calle porque en la otra acera no había nada de gente, y en este lugar donde estaban ellos es una parada de autobús, entonces me sentí un poco más protegido, de alguna u otra manera, ¿no? Seguí por ahí y cuando paso frente a ellos se pegan hacia mí, ¿no? Y pues con el cuerpo me empujan un poco, ¿no? Yo hice público todo esto, que me retiraba al día siguiente, miércoles 8, pero no lo hice así por la misma seguridad, por los protocolos que he llevado a cabo, ¿no? Entonces, si algo me iba a pasar y yo avisaba que me iba el 8, podía suceder algo en la central o donde fuera. Entonces traté de venirme después. Para mí ha sido muy difícil esta situación por cuestión mental, emocional y económica también, ¿no? Es un cambio radical en mi vida, no comienzo de cero, pero sí empiezo de nuevo, ¿no? Entonces tengo que comenzar a entender esta nueva etapa de mi vida. Desgraciadamente me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, ¿no? Haya decidido cuándo o en qué momento tengo que irme, porque, bueno, pues es mi seguridad. Bueno, pues ese Rubén Espinosa, el 9 de julio, en este mismo lugar, es algo muy fuerte. La pregunta era esta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido un fotógrafo que conociéramos, que hubiéramos estado siguiendo, acompañando? Nos hubiéramos quedado con la idea de un multihomicidio en la Narvarte y el procurador estaría igual tan tranquilo, el jefe de gobierno tan tranquilo. Yo recuerdo haber vivido un tiempo en España y cuando mataban a una mujer era primera plana de los periódicos. Yo creo que nuestra sociedad, al menos la del DF, está avanzando hacia allá, pero creo que debemos ajustar mucho, apretar la sensibilidad y decir, un feminicidio es muy grave porque México sigue teniendo los más altos índices mundiales en materia de feminicidio, y tan grave es que si no lo hacemos visible, la sociedad no va a seguir como ignorando. Yo sí creo que algo positivo de esta tragedia es que la sociedad ha exigido, se les dé nombre y se les dé espacio y se ha logrado, y creo que es el camino. De las autoridades que esperamos mucha más seriedad que la que han mostrado. Han cambiado, ido y venido en versiones. Yo creo que deben ser mucho más serios, usar la tecnología como lo apenas lo están haciendo, las huellas dactilares, todas las pruebas periciales, llevarlas a cabo.
que el sistema de cámaras, que desde mi punto de vista no está justificado, que es momento de probar su eficacia y que no solo nos muestra una cámara, sino como cuando balearon un restaurante de Televisa en 2011, sigan al vehículo hasta donde fue su trayectoria. Entonces, creo que esta ciudad exige de sus autoridades seriedad y que el indicio más fuerte sigue siendo el mismo indicio que nos dio Nadia hace unos momentos en el video. Estaban siendo amenazados, el mismo Rubén lo dijo hace un momento. Ese es el indicio más fuerte, sin negarse ninguna otra investigación, y como sociedad tampoco debemos cerrar nuestro horizonte a otro móvil, pero nos lo deben de argumentar. Pero el más fuerte es ese, y deben de citar a las autoridades de Veracruz, deben de citar por lo menos al procurador que tiene acceso a todos los expedientes relacionados, que lo citen. Por supuesto, podrán ir ministerios públicos a declararlo allá, no tiene la obligación de venir a México, pero eso debe estar en el expediente. Y eso, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tiene alcance y capacidad para hacer una investigación que vincule el caso de Veracruz. Lo pregunto porque hay una Fiscalía Especial de Atención a Delitos de Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, que nunca quiere atraer ningún caso, pero tiene esas facultades, y en este caso concreto tampoco ha querido atraerla porque no encuentra todavía los elementos. Pero ¿qué instancia puede hacer ese vínculo de la investigación Veracruz? Pues lo puede hacer la propia Procuraduría. Cualquier Procuraduría puede investigar un delito dentro de su territorio, aunque sea vínculo o tenga vínculos con otro estado o que haya personas en otro estado. Se pueden hacer las diligencias, se pueden ir ministerios públicos del DF a legalmente tomar declaraciones allá y recibir los expedientes que no han sido enviados todavía. Entonces, en ese sentido, creo que sí puede hacerlo, hay que decir sí puede hacerlo, y también pensar, si esta fiscalía no investiga, no da resultados, pues ¿para qué estamos pagando ese esfuerzo, no? Si de todos modos es una fiscalía timorata, es una fiscalía que se la piensa dos veces. Aquí hay un indicio muy fuerte de que el delito fue relacionado con su trabajo, debería investigarlo esa fiscalía, yo lo que digo, pero entre que son peras son manzanas, esta Procuraduría puede y lo debe hacer de manera seria. Bueno, aquí hay que, es pertinente hacer el llamado al nuevo fiscal, ¿no? Que además entró en posición del cargo el sábado, Ricardo Nájera, pues que es su primer caso, o a menos que quiera quedarse como Laura Borbolla, que tuvo 8 años la fiscalía y resolvió un caso pequeñísimo, ¿no? Pues sí, el problema aquí es que no hay como esperanza, ¿no? O sea, Sashenka y varios de los compañeros tenemos esa impresión, incluso Rubén lo dijo, ¿no? Él no se acercaba a esta burocratización de la defensoría de los periodistas y defensores sociales, ¿no? O sea, los sueldos, el dinero, los financiamientos se van en informes y en caterings, ¿no? O sea, se van en fiscalías, en gente que no está sensibilizada para hacer este tipo de defensoría. El error de nosotros como gremio, como defensores sociales, es dar el voto de confianza a este tipo de mecanismos. Y uno de los problemas grandes, creo, también es que la organización entre los mismos medios, la prensa contra la prensa, ¿no? Esa es otra de los grandes muros que tenemos que derrumbar. Y al final, pues, el ejemplo es ese, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer una colecta para enterrar a Rubén, ¿no? Tuvimos que hacer una colecta para muchas otras cosas más cuando hicimos la subasta, ¿no? de Foto por Goyo. Entonces, no nos vamos a cansar de hacer ese tipo de movilizaciones, pero sí es un llamado de atención para los compañeros en los medios y para la prensa y para los dueños de medios de comunicación, que esta tiene que ser una solidaridad en conjunto, ¿no? O caminar de la mano para poder seguir trabajando. Y pues la burocracia a la sociedad civil nos hace daño a todos, ¿no? Quien no hace su chamba o la que le corresponde, pues es difícil que nosotros podamos exigir cosas. Desde Fotoreporteros, pues así nació el proyecto, ¿no? Con Rubén. No sabemos si así se va a ir, ¿no? En el ataúd con él, pero de todos modos creemos que pues este tipo de cosas tienen que empezar a movilizar, pues, o por lo menos ver de manera diferente a quienes estamos haciendo el trabajo. Y quienes están recibiendo sueldo, chamba de a gratis, simulando una defensoría o simulando cosas en este tipo de proyectos, pues que pues no nos hacen falta, ¿no? Que se vayan. Estábamos viendo ahí, creo que tenemos un paquete de fotos de
de Rubén, sí está. Este es el funeral de Nadia, ¿no? Este es son una serie de fotografías, pero también se ha estado haciendo como tipo de homenaje, se hizo. Estas son las fotos de Rubén, Instagram, ¿no? De Rubén. Estas son las fotos que él tenía, que bueno, ese es por estas fotos es por lo que las llamaban anarquista, ¿no? Es fotoreportero guerrillero. Es el problema siempre entre que nos preguntan siempre si somos activistas o periodistas y que bueno, pues ya lo hemos discutido demasiado en estos programas. Yo creo que has dicho algo, Mónica, muy clave. Primero tenemos que revisarnos. La primera revisión es de la burocracia, saber si vamos a seguir convalidando, incluso financiando eso. La segunda también de las organizaciones de derechos humanos, es muy importante hacer una evaluación que estamos haciendo, las que hemos trabajado protección. Y la tercera, de ahí salir con mucha claridad, porque también muchas organizaciones recibimos financiamiento para proteger a periodistas y si lo estamos haciendo mal, yo creo que hay que dejar ese cargo. Y la tercera, la más importante, es saber que no nos va a defender el Estado, aunque sigamos exigiéndolo, sino nos vamos a defender entre nosotros y estar cerca de nosotros, comunicados. Tenemos que esforzarnos por revisar estas prácticas que hacemos y cuidarnos entre nosotros. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Sashenka, muchas gracias, Chucho Robles Maluf, gracias, Mónica, gracias. Es un programa muy triste para todos nosotros. Sigan aquí con Rompeviento, televisión por internet. Nosotros nos vemos la próxima semana. Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento. Rompeviento. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para atajar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va. Y total que a veces ya tiran y a veces no.